Primero tenemos la ponencia de Jonathan Gustavo Rico Alonso. Él es docente e investigador mexicano, es licenciado en Letras Hispánicas por la UNAM y maestro en Literatura Hispánica por el Colegio de San Luis Potosí. Sus principales líneas de investigación son el rescate y el estudio de obras y autores mexicanos del siglo XIX, y la ponencia que nos va a presentar hoy se titula Instrucción y literatura infantiles en la pluma de Santiago Sierra. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. También agradezco a la doctora Liliana Álvarez por la atenta invitación y por haberme colocado en una mesa un poquito después por mis horarios de docente. Les voy a presentar una parte de un trabajo que he hecho ya hace quizá 4 años, ya no lo recuerdo muy bien, y bueno, doy inicio a ello. De Santiago Sierra Méndez, Campeche 1850, México 1880, los literatos e historiadores saben que fue hermano menor de Justo Sierra, que defendió a capa y espada el espiritismo desde la capital mexicana y que murió en duelo contra Ireneo Paz a finales del mes de abril de 1880. Aquí lo podemos ver, un retrato de él. Más allá de estos 3 datos, que aunque escasos pueden revelar mucho sobre la obra, los ideales y las convicciones de Sierra Méndez, existió un novelista, cuentista, poeta, ensayista, crítico literario, crónico teatral, diplomático, político, periodista, hombre de armas, profesor de historia y geografía, director, redactor y editor de periódicos y revistas, traductor del inglés, francés y alemán, medium, impresor, intelectual y divulgador de las ciencias. De este ramillete de oficios y profesiones, únicamente para los fines de esta mesa, me permito hablar de unos cuantos. Del trabajo del autor en cuestión como redactor en jefe y colaborador en los primeros 2 tomos de la Biblioteca de los Niños, del escritor de una obra con contenido político para los niños, del docente de escuelas primarias, del periodista con texto sobre la instrucción y del editor e impresor de libros de texto y de obras que conforman los actuales cánones de literatura infantil y juvenil. Bien, doy comienzo. El día 30 de mayo de 1871, en la Gacetilla del Federalista, Manuel Paino informó que pronto saldría a la venta El Niño Demócrata, libro de lectura para uso de las escuelas primarias, que fue escrito de manera conjunta por Santiago Sierra y Gustavo Adolfo Vaz. La obra no salió impresa, pese a que Paino aseguró que se le estaban haciendo correcciones al manuscrito. Empero, de haber salido a la venta, habría sido el único libro de Chano, hipocorístico de nuestro escritor, publicado en vida del autor. Toda la producción del hermano menor de Justo, hasta donde he podido investigar, se encuentra dispersa en 23 revistas, diarios, órganos y periódicos foráneos y capitalinos. ¿Por qué no salió el libro del texto de alguna imprenta en aquel año? Es aún misterio. Tampoco Sierra, cuando fue dueño de su propio taller tipográfico en 77 y 78, se dio a la tarea de imprimir la obra escrita en colaboración. Bastan por ahora las palabras del contemporáneo Rafael de Zayas Enríquez al respecto. Tratado de moral que expiró en su cuna por no haber en la República prensa bastante robusta para amamantarlo. Hasta aquí Zayas. Desde el mes de febrero de ese mismo año, ya en 1871 obviamente, ya se tienen noticias periodísticas de que Santiago Sierra laboraba como profesor de geografía en las escuelas municipales. Asimismo, al mes siguiente se puntualiza que nuestro intelectual era profesor titulado de Historia y Geografía, según lo que se le comunicó al presidente de la Junta de Sotavento. Amén de impartir dichas cátedras, el campechano leyó en varias ocasiones poemas de su autoría para amenizar las entregas de premios que se acostumbraban. La docencia y la instrucción fueron para él, al igual que para varios contemporáneos suyos, 2 de los pilares que sostienen a los pueblos civilizados. En cuanto a ello, el profesor de 21 años dijo el 25 de abril de 1871 en su primera colaboración en el Distrito Federal, cito: La instrucción es el mayor síntoma de grandeza que ha de dar un pueblo que, como el nuestro, apenas sale de la infancia, del idiotismo, mejor dicho, en que largos años de guerra civil le sepultaron. Multiplicar el número de escuelas si quieren ver arraigadas en todos los corazones las doctrinas liberales y plantadas en el terreno de la práctica todas esas teorías organizadas de la democracia. Termino aquí la cita.
Creía asimismo que Alemania pudo superar a Francia porque apostó por la educación y estaba convencido de que la instrucción popular favoreció a los Estados Unidos para que adquirieran su enorme poder. Estos tres países, junto con Inglaterra, fueron los modelos a seguir del docente Sierra. Su tarea de educador continuó en aumento el resto de aquel año, al punto de que para mayo de 1872 se le contrató como profesor de Historia Universal y en particular de la República en la Escuela Central Municipal que el Ayuntamiento de la Ciudad de México fundó el 6 de mayo del mismo. La Escuela Central y Normal de Profesores, también así conocida, estuvo dirigida por José Tomás de Cuéllar y Amén de Chano engrosó su profesorado con Gerardo M. Silva, Dolores Montesinos, Manuel Peredo y Enrique de la Barría y Ferrari, quienes impartieron las asignaturas de Geografía, Aritmética y Retórica, Perfeccionamiento de Gramática y Retórica y Perfeccionamiento de Aritmética y Álgebra, respectivamente. Esta institución ofreció clases nocturnas para adultos y dividió a su alumnado en dos departamentos, el de niños y el de las niñas. Así pues, los niños fueron instruidos por docentes varones y las niñas por mujeres. De acuerdo con el discurso de inauguración de Santiago de Sierra, la Escuela Central fue instaurada con el propósito de crear, abro comillas, para el porvenir buenos hijos a la patria, ciudadanos ilustrados a la sociedad, firmes apoyos al hogar doméstico, cierro comillas. Acerca de este objetivo, servicio al país, cabe aclarar que, para la época, los varones de clase media y alta tenían funciones sociales, ocupaban puestos públicos, estaban al mando de empresas gubernamentales y privadas, defendían a la nación en guerras, entre otros. Y las mujeres, en cambio, se mantenían en casa, principalmente, y con las únicas posibilidades de ser profesoras o escritoras, en particular de poesía, siempre y cuando no tuvieran mayores pretensiones. Asimismo, la instrucción pública para las mujeres alcanzaba un límite, el necesario para hacer el primer vínculo con los futuros ciudadanos. Sin embargo, para un sujeto como Sierra, la instrucción de las mujeres debía ser igual que la de los hombres, porque, aquí cito a él, el espíritu no tiene sexo, reminiscencia clara de la doctrina espiritista que había comenzado a estudiar desde 1871. Ante esta igualdad, en razón a que ambos sexos poseen una misma condición, solo el Estado y la sociedad no estaban dispuestos todavía a garantizarles a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres por calificarlas de seres inferiores o limitados, el autor termina por decir frente a los asistentes a la apertura de la escuela, cito: y aunque el hombre figura aquí en primer término, paralelo debe ser el camino de la mujer. Si su educación ha sido mirada hasta hoy con tanto descuido, consuélanos, sin embargo, mirar que por fin se reconoce que el espíritu no tiene sexo y que una porción de la humanidad en que descuellan Hipatia, Sor Juana Inés de la Cruz, Madame Roland, Madame Starr, George Sand, Isabel Prieto, bien puede algún día, nivelándose con su antiguo opresor, producir inventores que hagan marchar la ciencia y el comercio a pasos de gigante. Y si Morse desposó a la palabra con el rayo para producir el telégrafo, ellas acaso puedan hacer fraternizar a las humanidades estelares para analizar el germen de la electricidad. Si Robert Fulton engendró con su pensamiento el monstruo de fuego y agua, que es el Pegaso de la edad moderna, se refiere al barco de vapor, ellas quizá arrebaten su secreto a la aerodinámica para cantar desde las nubes Nivei Geneas, así escrito, hasta los cenits abrazados el epitalamio, sí, de la ciencia y el trabajo. Hasta aquí cierra. Pese a que este proyecto se antojaba trascendental, moderno, integral y propositivo, la escuela municipal tuvo una vigencia de poco tiempo, ya que se manifestaron voces opositoras que terminaron por ganar batalla. Por un lado, se vio con malos ojos que José Tomás de Cuéllar careciera de un título profesional, pese a su erudición e intachable intelecto. Por otro, se dijo que el ayuntamiento no podía tener, abro comillas, a su cargo toda la instrucción primaria de los habitantes de la municipalidad, sino solamente la parte que les sea dable conforme a sus fondos y a lo que prefija la ley. Hasta aquí la cita. Como se demuestra en el expediente 1008, resguardado por el Archivo Histórico del Distrito Federal, el malestar se hallaba además en la suspensión de varias escuelas municipales y amigas.
Esto porque la escuela central, tal como su nombre lo indica, pretendió centralizar o concentrar la instrucción pública en una sola dependencia. Luego de 2 años de este acontecimiento, Santiago Sierra, como profesor sustituto, quedó al frente de la Cátedra de Geografía en la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres. El escritor y crítico teatral español, Enrique de la Barría y Ferrari, salió, junto con su familia, rumbo a Europa en el mes de febrero de 1874. Por esta razón, solicitó a la junta directiva de dicho colegio que Santiago, su amigo y compañero en la prensa, ocupara su cátedra. La Junta aceptó y nombró al hermano de Justo profesor suplente durante un periodo de 3 meses. Al terminar este tiempo, la misma Junta le pidió al Ministerio de Instrucción que llevara a cabo un tema correspondiente para que Chano concursara y obtuviera una plaza. Sin embargo, pese a que el educador cumplía perfectamente con sus deberes, aseguraba el monitor republicano, la contienda fue ganada por una profesora no solo porque poseía mayores títulos que él, sino por su condición sexogenérica. Las cátedras, apuntó Santiago, debían estar servidas todas por mujeres, pues se trata de una entidad educativa destinada a ellas. Desde el 25 de abril de 1871 hasta el 28 de septiembre del mismo, se publicó por entregas el editorial Escuelas en el Distrito Federal, órgano oficial en el que Santiago Sierra se desempeñó como gacetillero, articulista y redactor en jefe durante 5 años. El editorial Escuelas está conformado por 6 entregas o partes de un mismo artículo en el que su autor, Chano Sierra, hace una revisión del estado actual de los colegios municipales. La aceptación y elogio de las palabras puestas en este ensayo fue buena al grado de que algunos periódicos capitalinos reimprimieron dicho editorial por completo. En este mismo tenor educativo, pero 3 años más tarde, Sierra Méndez dio a conocer su artículo Libros de Texto en el diario Federalista. Su nuevo texto presentaba ahora no solo lo que su título anuncia, sino el estado actual de las ciencias en nuestro país. Allí leemos la razón por la que, algunos años después, el propio espírita campechano prestó un cuidado singular a las obras escolares en su imprenta. Abro cita. La ciencia necesita en México de 2 poderosos estímulos: la formación de libros de texto por los profesores de las escuelas, relegando a los extranjeros al rango de obras de consulta, y que el Estado subvencione con mayor generosidad los gabinetes y laboratorios, aumentando lo posible y paulatinamente el sueldo de aquellos catedráticos que más renombre alcancen por sus invenciones y descubrimientos. Hasta aquí Méndez. Al unísono, Gabino Barreda, en su carta dirigida al ciudadano Mariano Riva Palacio, el gobernador del Estado de México, apuntó: las costumbres de servirse para todo de textos extranjeros, cuyo primer efecto es el de matar en su cuna la actividad intelectual de los mexicanos, o por lo menos el de dirigirla al camino de la superficialidad y por consiguiente el de la arbitrariedad y de la anarquía, comienza ya a desaparecer, notándose en todas las escuelas y muy especialmente la preparatoria, un empeño grande por parte de los profesores para redactar ellos mismos, de acuerdo con las necesidades de la instrucción, los libros de texto que deben servir en sus respectivos cursos. Hasta aquí Barreda. El genuino interés de Chano por fomentar y crear este tipo de materiales educativos en México se cristalizó cuando este fundó su imprenta, Santiago Sierra Tipógrafo, en abril de 1877 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Allí Sierra dio cabida a trabajos tipográficos de toda clase, con especial atención a obras científicas y libros de texto, según se muestra en su anuncio publicitario colocado en La Época, diario de circulación efímera que fue sacado a la luz en el taller de impresión de Santiago y dirigido de forma conjunta por y por el poblano Carlos de la Guibel y Arista. Además de noticias varias, esta publicación periódica incluyó entre sus páginas composiciones literarias, por ejemplo, el cuento El gato negro de Edgar Allan Poe, que fue publicado por entregas semanales y sin créditos al traductor. Propiamente sobre literatura escrita en lengua inglesa, esta casa tipográfica imprimió por vez primera en nuestro país El endemoniado de Charles Dickens y Aventuras maravillosas, Viaje a la Luna, manuscrito encontrado en una botella, La mentira del globo, En el mar
Maelstrom de Edgar Allan Poe. Asimismo, en torno a las obras literarias escritas en inglés y en francés, el taller de Santiago Sierra estuvo al tanto de las novedades y de los autores consagrados. En algunos casos se optó por traducirlos ex profeso y en otros por añadir a versiones y ediciones españolas, cambiando únicamente algunos elementos ortotipográficos, como fue el caso de los cuentos de los hermanos Grimm. Ante esta labor, si bien el taller puede ser considerado de menor importancia frente a los de Ignacio Cumplido y Francisco Díaz de León y Santiago White, por el poco lapso de vida y la cantidad de productos, el microempresario Santiago, desde un trabajo casi individual, ayudó a fomentar y divulgar en nuestro país el canon de autores y obras literarias en inglés, Dickens y Poe, y el canon de hombres de ciencia, Darwin, por citar solo un ejemplo. De los 2 años que duró la Biblioteca de los Niños, el segundo hijo varón de Justo Sierra solo colaboró en los 2 primeros tomos fechados en 1874. En ellos, como se anunció líneas atrás, ocupó el cargo de redactor y jefe y colaboró con textos literarios, didácticos y divulgativos de ciencia para la niñez mexicana. La Biblioteca de los Niños fue una publicación miscelánea conformada por trabajos de autores nacionales y extranjeros, reconocidos y nuevos en el Parnaso mexicano, que se sacó seguramente de las planchas de la imprenta El Federalista, diario de Alfredo Bablot, quien fungió como editor al lado de Román Araujo de la misma Biblioteca de los Niños. Entre las hojas de aquel quincenario infantil de dimensiones chicas para ser tomado por las pequeñas manos de los niños, se hallan además traducciones españolas de los cuentos de los hermanos Grimm, que en voz de la investigadora Beatriz Alcubierre se reconocen como la primera ocasión en que la niñez mexicana tuvo contacto con narraciones como La Cenicienta, La Caperucita, Encarnada o Juanito y Margarita, en castellano Hansel y Gretel, entre otras. ¿Okay? De las obras escritas por la pluma y el tintero de Chano Sierra y puestas entre las hojas de esta periódica infantil, abordaré someramente solo 2, la serie de misivas Carta a los niños que estudian geografía y la novela Viajes por una oreja. Con un lenguaje sencillo y con vocativos explícitos para los niños y las niñas de nuestro país, Carta a los niños que estudian geografía se dirige a un destinatario con conocimientos básicos en astronomía, pues se leen conceptos como universo, estrellas, eclipse, planeta y otros pertenecientes al cosmos. Aquí está un ejemplo de la primera carta. El autor, mediante dichos recursos lingüísticos, intenta despertar la curiosidad en fenómenos y hechos astronómicos. Sobre la observación, como base de la instrucción de los futuros ciudadanos, y el profesor Sierra Méndez señalaba que, aquí comienza la cita, creemos nosotros que ante todo debe acostumbrarse al niño a observar la naturaleza, a penetrar desde sus primeros pasos en este augusto santuario en cuya inmensidad el espíritu más tímido se ensancha. Hay que hacer de la escuela primaria un lugar de recreo y de diversión exclusivamente con tal arte dirigido que el niño se habitúe a la reflexión, a la comparación, a buscar por sí mismo la explicación de los misterios que ante él se presentan y que en la ciencia convencional de los hombres ocupa un lugar posterior y secundario en todos los casos. Hasta aquí, Chano. Aunado a este tipo de enseñanza, con claros referentes y dejos de la ilustración, Santiago Sierra dio por entregas Viajes por una oreja, novela de tema científico con toques fantásticos y románticos que fue publicada por vez primera en 1869 en Veracruz, en una revista dedicada al entonces llamado Bello Sexo, Violetas, la cual fue fundada por nuestro autor y 2 escritores más. Ahora, un lustro después, 1874, se presentó como una obra recreada para la niñez mexicana nacida en el seno de la República restaurada y el incipiente positivismo. Digo recreada por decir también reformulada o adecuada. Esta nueva versión podría ser considerada una reformulación de la novela debido a que, pese a presentar los mismos hechos narrados, su estructura y su público, el infantil en este caso, son diferentes. Además de que se puede hallar ya una función netamente pedagógica. Como el protagonista de Viajes se complejiza en la versión de la biblioteca, al ser nombrado, al adjudicarle 2 hermanos menores y al fungir como profesor de estos para explicarles los fenómenos naturales que presenció en su viaje, como las trombas marinas.
La nueva presentación de esta novela se construyó a partir del modelo maestro-alumno o tutor-pupilo, el cual consta de la exposición monográfica de un tema y del estudio del mismo a partir de preguntas y respuestas. A la par, se entretejen las figuras de autoridad, voces científicas consagradas, hombres de ciencias europeos y estadounidenses del siglo XVIII y XIX que estaban autorizados desde la academia para hablar sobre varios temas referentes a las disciplinas científicas y en particular de asuntos meteorológicos que son los que aparecen en Viajes por una oreja. Algunos de los ejemplos de estas voces autorizadas son Alexander Humboldt, Benjamin Franklin, Buffon o el Plinio moderno, Caens, que es un meteorólogo francés, alemán poco conocido, los cuales son traídos a la vida en la novela para hablarnos sobre el origen de las trombas, ¿no? Y eso es como lo que va a tratar. Y pues si aquí lo podemos notar, desde el principio ya la novela intenta ser bastante pedagógica y didáctica, que en mi opinión sí es muy interesante en esto. Su calidad baja en comparación de su primera versión de 1869 y se vuelve bastante pesada. Cuando hice la edición crítica de esta novela, me ajusté únicamente a las dos primeras versiones salidas en Veracruz y en Yucatán en el mismo año, en 1869, y dejé a un lado la de 74 por los varios cambios que el autor le hizo, obviamente, a su obra. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, nuestra segunda ponente es Lidia Ortiz Arriel. Ella es licenciada en Historia por la UNAM. Entre sus trabajos se encuentran la organización del material catalográfico de la muestra antológica de las colecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el antiguo Palacio del Arzobispado. Ha colaborado en la investigación iconográfica del Palacio Nacional, Reflejo Vivo de una Nación y la investigación del primer Museo Virtual del Palacio Nacional. También ha coordinado los trabajos de catalogación del Archivo de la Deuda Pública Interna y el Archivo Mariano Escobedo de la Secretaría de Hacienda. Y actualmente realiza la catalogación de la colección de folletería de los siglos XVIII al XX de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Su ponencia se titula Secretos de un fondo reservado, voces y rostros de la literatura infantil y juvenil decimonónica en la colección de folletos siglos XVIII a XX de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Buenas tardes, le doy gracias a la doctora por haber confiado en mí y a ustedes por estar aquí presentes. La colección de folletos, un fondo reservado de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Una de las colecciones del Fondo Reservado de la Biblioteca es esta colección, que está integrada por casi 15,000 impresos. Es un conjunto variopinto en temáticas, formatos y temporalidad. Esta diversidad la hace única en su género. Además de folletos, impresiones de un octavo o un cuarto, el fondo se compone por edictos, bandos, cartas, dibujos, planos, mapas, novelas, cartillas, obras musicales, inclusive publicaciones periódicas. Hoy en día la colección se encuentra resguardada en cajas de polipropileno para su mejor conservación y en un proceso de recatalogación, toda vez que para su proceso técnico inicial se usó un macrotesauros de la OCDE en el que se contemplaron exclusivamente 21 apartados temáticos y los encabezamientos de materia usados no fueron los adecuados. Esos son los procesos que estamos llevando ahorita con la colección. Los trabajos de recatalogación iniciados en 2013 están encaminados a realizar una clasificación descriptiva de los impresos, tomando en consideración las reglas generales de descripción y catalogación, a fin de asegurar la identificación de cada unidad bibliográfica y facilitando así su recuperación inmediata en el sistema. En el proceso técnico de la colección se están incluyendo datos que no fueron considerados en su primer registro, como son los diversos tipos de notas, que para los investigadores siempre son las más ricas. Con esta información abandonamos el registro inadecuado que se tenía para dar cabida a un registro cuya catalogación descriptiva y temática es más amplia. En la pantalla tienen un registro
con el antes y con el después. Como pueden notar, es mucha la diferencia de información que se proporciona. De este fondo sacamos el tema que hoy vamos a comentar: los discursos patrióticos en la colección de folletos. Los folletos, también denominados opúsculos o cuadernillos, son una producción editorial de tipo monográfica. Por su formato reducido, fácil transportación y precio accesible, este tipo de publicaciones tuvieron una buena aceptación. Sirvieron al público como un instrumento de comunicación rápida. La folletería expresó en sus páginas una variedad temática que abarcó desde decretos, reglamentos o informes oficiales hasta ejemplares de carácter científico y literario. Dentro de este último campo, el literario, encontramos en la colección una cantidad considerable de ejemplares relacionados con el tema o ligados al mismo. Cabe hacer hincapié que en esta selección se consideró el universo de lo que se entendía por literatura en el siglo XIX, un universo más amplio de lo que se concibe hoy en día. Abro cita: cuando se habla de literatura en este periodo, no solamente se apela a un discurso que posee un valor estético y que pertenece a las bellas artes, sino a manifestaciones discursivas con lenguajes y preocupaciones que pertenecen a lo que hoy consideramos disciplinas como la filosofía, la ciencia, la economía, etcétera, y que no definimos bajo el rubro de creativas. Es importante conocer este hecho porque nos permite entender la diversidad de discursos y géneros que se practicaban en esos años y que en la actualidad se han distribuido en diferentes zonas del saber humano. Por ejemplo, el diálogo, la carta, el viaje, el sueño, las oraciones, el calendario, el informe científico, la arenga política o los escritos de combate y doctrinarios fueron ejercicios escriturales que dieron soporte a nuestros círculos letrados para comunicarse con sus lectores. Cierro cita. Entre los numerosos géneros expresados por la literatura decimonónica, se seleccionaron para el tema de estudio y presentado los discursos pronunciados con motivo de las festividades cívicas en la Ciudad de México. En estas piezas de oratoria, con una retórica sentimental e hinchada de patriotismo, propia del romanticismo de la época, cada autor proponía, de acuerdo a sus tendencias políticas, una versión de un episodio histórico en donde se glorificaba ante un público asistente a un héroe y sus valores cívicos. Así apreciamos que los héroes aparecen o desaparecen de la escena cívica conforme avanzó el siglo. La glorificación a los héroes por medio de la retórica y la iconografía ha formado parte del proceso de construcción del discurso nacional. En el siglo XIX, los discursos, arengas, oraciones cívicas y odas a los héroes de la nación se llevaron a cabo en la Alameda principalmente. Después, en los teatros, se van a convertir en el referente inicial. La circulación y edición de los discursos no fue exclusiva de la Ciudad de México. También se realizó en las principales plazas de la ciudad, de las ciudades del interior del país. Su lectura se daba en un marco pletórico de algarabía, en donde la sociedad en su conjunto participaba en un ambiente festivo. Estas alocuciones son representaciones impresas de ese momento. El antecedente de estos discursos los encontramos en los sermones o en las cartas que se escribían a finales del siglo XVIII y a principios del XIX. En 1822, el Congreso Constituyente Mexicano llevó a la tribuna las discusiones sobre quiénes deberían ser considerados héroes de la patria. La Junta Provisional Gubernativa, encabezada por Agustín de Iturbide, decretó que los días conmemorativos para los festejos de la independencia serían el 16 y el 27 de septiembre. El 15 en la madrugada regularmente iniciaban los festejos. Estas fechas quedaron, la primera quedó por simbolizar la primera, que sería la del 16 de septiembre, queda como el inicio de la gesta insurgente. La del 27 queda por la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. Y con el paso de los años, los diferentes gobiernos fueron incluyendo otras fechas. Por ejemplo, en algún momento se consideró el 11 de septiembre con motivo de la batalla de Tampico, sobre todo lo que fue en la época de Santa Anna, y el 4 de octubre por la sanción de la Constitución. Años más tarde será incluida la fecha del 5 de mayo como recordatorio de la defensa de Puebla. El inicio de las celebraciones oficiales se dio el 16 de septiembre de 1825 a través de la Junta Patriótica, que era la institución encargada de llevar a cabo las actividades.
En las piezas de oratoria surgidas a raíz de la instauración de este organismo, podemos observar en la mayoría que los textos iban encaminados a guiar a la sociedad para formar buenos ciudadanos y alentarlos a crear un mejor país. Para ello, la carga de oralidad empleada por los letrados buscó producir emociones e invitarlos a la reflexión. Haciendo uso de la anécdota, la historia, las comparaciones y los halagos, se conquistaba la atención de los oyentes. Este tipo de impresos que cobraron impulso con la libertad de imprenta a partir de 1820 representaron una buena puerta para que las élites letradas expusieran sus ideas. Así encontramos que en el discurso o en la arenga conmemorativa, además de ser una celebración, conllevaba la reafirmación o a la crítica del gobierno en turno. La palabra escrita sirvió así para enjuiciar y elogiar las decisiones gubernamentales. Expresiones como libertad, héroe, caudillo, tiranía, independencia, patria, compatriota, nación, moral, unión, igualdad y memoria fueron acuñadas expresamente por los autores para sentir las voces del patriotismo en sus discursos. Estos aspiraban a impresionar y a orientar la opinión pública. Fueron el medio favorito para hacer llegar a la muchedumbre reunida en torno al festejo las ideas del grupo político que representaban o con las que congeniaban. Por el estilo empleado en la redacción y las referencias mencionadas, que regularmente eran de la antigüedad clásica o acontecimientos históricos, nos revelan que las alocuciones estaban destinadas al pueblo, a un pueblo entre comillas, porque no todo el mundo entendía las expresiones que utilizaban. Es común encontrar en ellas alusiones a la enseñanza o a la instrucción del ciudadano, sobre todo a los jóvenes. Bajo estos paradigmas debían de ser didácticos, es decir, guiar y enseñar a los compatriotas. Sus recursos, por lo tanto, tenían que hacer una evocación al pasado, todo en aras de construir una memoria colectiva para la nación. No hay que olvidar que una de las grandes preocupaciones del siglo XIX fue educar a la población y conducirla por la senda del progreso. En esta centuria se da el periodo de gestación del país y es en donde la lengua, la raza, la religión y las costumbres se construyeron en torno a las reflexiones del origen de la nación. La literatura y el arte entran en este ambiente de formación. En la búsqueda de ese origen, la élite letrada relegó en varias ocasiones el periodo de la conquista y los 3 siglos que duró. En cambio, el pasado prehispánico cobrará relevancia. Esto se dará con mayor énfasis durante la época del Porfiriato. Las alocuciones que presentaré se caracterizaron por imprimirse en un formato de un folleto, es decir, son de formato pequeño con una paginación breve que va de los 14 a los 28 folios. Los impresos, independientemente de la afiliación del escritor, es decir, federalista, monárquico, conservador, moderado o liberal, tienen como rasgo común que llaman a la unión del país y a la reafirmación de la identidad. Todos los autores incitaban a mantener el espíritu de los libertadores. Las figuras de Miguel Hidalgo y Agustín de Iturbide serán de las más representativas, al menos en los primeros festejos. El discurso patriótico, creo que era el primero, que es ese, el discurso patriótico pronunciado por Pablo de la Llave está en prosa, tiene una introducción que versa sobre el ambiente festivo de la conmemoración. Inicia con alabanzas y con una descripción de la ciudad, a la cual describe como jovial y colorida, por la felicidad del ambiente que se respira. En relación al hecho histórico, el autor enaltece con sus palabras a la figura de Hidalgo y la libertad otorgada por las huestes del cura. Abro cita: Hidalgo se levanta y dando una ojeada de benevolencia y compasión sobre su cautiva patria, dijo: mexicanos, libertad. Al imperio de esta voz, cual si torrente de electricidad se lanzara de las nubes, estallando como 1000 y 1000 rayos, estremecióse la tierra. Quedaron como un cadáver nuestros dominadores, propagóse el sacudimiento bajo los insondables senos del Atlántico. Cierro cita. Su disertación es un llamado para que el país continúe en paz y en unión. De la Llave consideró que ese elemento unificador que le faltaba a México estaba representado por la Virgen de Guadalupe. La arenga cívica de Manuel Sánchez de Tagle, pronunciada en la Plaza Mayor de México, tiene los reflejos de un literato experimentado. No hay que olvidar que este autor escribió poemas y cantos patrióticos. Su obra está un poco perdida. Pude encontrar un libro de poemas de varios autores. Desconozco el título porque no lo tiene en una de las colecciones de la biblioteca. La oración escrita en una etapa conservadora del escritor representa los temores de hacia dónde se encaminaba el país
después del desengaño del federalismo. Su lenguaje es pesimista y hace constantes llamadas a continuar unidos y en concordia por el bien de la nación. Esta es la línea que sobresale en el discurso, tanto que el reconocimiento a la independencia ocupa un segundo término a lo largo del texto. Abro cita. ¿Qué fatalidad convirtió en borrascosos nuestros serenos días? ¿Por qué no ha de ser hoy lo que fue ayer? ¿Qué requisito faltó al edificio que levantaron nuestros padres para desafiar la lima de los tiempos? No queda otro más que el de la cooperación de nuestra parte, cooperación que nos pedían y nos piden y que no podemos negarles sin un crimen. El autor refiere a los héroes como los padres de la patria y con expresiones moralizantes quiere concientizar a los escuchas de la situación precaria de la nación. Abro cita. Imitemos de hoy en adelante sus virtudes y nuestro respeto a la religión, a la moral y a las leyes, nuestra obediencia a las autoridades, nuestro desinteresado patriotismo, nuestra cordial unión, que el ejercicio de la hospitalidad y demás virtudes morales y cívicas haga resaltar la gloria de nuestros seres en cuantos países visite el sol en su carrera y que se bendiga su nombre en todas partes. Cierro cita. En relación al discurso del poeta Manuel Toussaint Ferrer, el autor reconoce el papel de Hidalgo en la independencia de México. Sin embargo, considera que su obra fue inconclusa, toda vez que el sostén de las naciones no radica en las armas. Para él, la festividad va encaminada a reconocer la figura de Iturbide como padre de la patria, indicándonos con ellos la tendencia conservadora del autor. Al igual que los otros discursos, en sus argumentos aparecen una serie de cuestionamientos sobre la libertad alcanzada hasta la fecha por la nación. Este hecho fue una constante en las arengas patrióticas del siglo XIX, sobre todo en un poco más de la década de los 60 para atrás, es donde se da mucho este tipo de cuestionamiento. Por otro lado, Ignacio Sierra Rosso, en su arenga cívica, reconoce 3 momentos fundamentales en la historia de México: el inicio de la independencia con la figura de Hidalgo a la cabeza, la culminación representada por Agustín de Iturbide y la consolidación de la nación con el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Con un estilo profuso, describe los altibajos políticos del país durante las primeras décadas como nación independiente, entre ellos la caída del imperio de Iturbide para él. Él comenta que este hecho, que el derrocar a Iturbide, propició solamente errores y solo errores en la nación y condujo a la nación en una guerra en la que el padre y el salvador de la patria cayó con las balas parricidas de sus propios hijos. La arenga termina con una espléndida descripción colmada de alabanzas de la batalla de Tampico y las contribuciones realizadas por Santana a favor del país, además de hacer un llamado para que la unión prevalezca a través de las virtudes. Como amigo de Santana, Sierra Rosso no repara en los elogios para su Alteza Serenísima. El siguiente discurso de José María Pérez Hernández, dado 3 años después de la intervención norteamericana, es un llamado angustioso para salir de las escenas de desolación y horror vividas por la población con la guerra del 47. Este tipo de disertaciones sirvieron para reflexionar sobre la situación del país. En su alocución, el autor expone en la parte final de su discurso la decepción por el gobierno de Santana, al que culpa de las desgracias del país. El texto, con una inclinación conservadora, hace un llamado a la unidad e invita a reflexionar a los ciudadanos del papel desempeñado por Iturbide en la hazaña de la consumación de la independencia, razón por la cual realiza frecuentes encomios al primer emperador mexicano. Además de manifestar su descontento ante su fusilamiento, con estas emotivas palabras, el orador expresaba su sentir. Sublime conquistador de la libertad e independencia de México, ¿dónde estás? ¿Qué te has hecho? ¿Qué es el cetro, la corona y la gloria? El cetro y la corona fueron rotos al ciego impulso del furor liberticida. No existen ya. El cetro y la corona son mirados como objetos de oprobio y opresión, pero tu gloria vive pura, sin mancha y bella como la aurora del día de la felicidad. Los gritos de un pueblo te elevaron al imperio. Los gritos de ese mismo pueblo, movidos por partidos, te derrocaron del poder y rompieron tu cetro y tu corona. Tú dejaste patria al descender del trono y ellos presentan a tus cenizas
desolación y miseria. La oración cívica de Manuel Ramírez de Arellano tiene elementos que difieren. ¿Es esa? ¿Sí? Okay. La oración cívica de Manuel Ramírez de Arellano tiene elementos que difieren de los otros folletos. Para poder entenderla, es importante saber que la locución se da en pleno enfrentamiento entre liberales y conservadores. Dentro de su discurso, Ramírez Arellano hace referencia constante a las cuestiones religiosas de expresiones como los designios del autor del universo. Para Ramírez, la civilización progresiva está presente en la historia de nuestra nación, considerando como momentos culminantes del país a la conquista, la independencia, llegando incluso a justificar la crudeza de la primera etapa, es decir, de la conquista. Destaca en el del relato la inclusión de otros héroes como Morelos, Mina, Guerrero, Bustamante y Victoria, además de que en su oratoria prescinde de los años que van de 1810 a 1821, por ser un bosquejo sangriento. Para el escritor, la gloria del festejo es atribuida a Agustín de Iturbide, indicando con ello el bando en el que militaba el autor. Como hombre ilustrado, en su impreso encontramos elementos de carácter científico. Llama la atención el uso de citas para sustentar sus ideas y las referencias científicas usadas. Este arranque de amor patriótico, este golpe dirigido a las fibras más delicadas del corazón y este grito sonoro del libertador de México se difundió por todo nuestro territorio con la velocidad que lo hace una batería eléctrica descargada sobre un hilo conductor. Cierro cita. No, ¿verdad? Ahí está. Sí, es esta. El discurso de José María Iglesias se dio en plena intervención francesa. La disertación es una férrea defensa de la soberanía nacional al cumplirse un año del descalabro de los franceses en Puebla. Abro cita. Hoy es el universo de la derrota de Lorenzés. Hoy es el aniversario de la derrota de Lorenzés. Por primera vez se celebra esta patriótica solemnidad, que se repetirá año con año, mientras dure la existencia de la nación mexicana. Las circunstancias de la época vienen a dar más animación, a llenar de vida, por decirlo así, a lo que sería de otro modo un recuerdo menos conmovedor. Cierro cita. La glorificación de este episodio de la historia nacional incorporó a nuevos protagonistas en el panteón cívico. A partir de esta fecha, la figura de Ignacio Zaragoza estará al mismo nivel de los próceres de la independencia. El siguiente discurso de Emilio Rosas es un recuento de la historia de México desde la llegada de Cortés hasta la Guerra de Reforma. Este tipo de recursos eran empleados comúnmente para educar a la población. En la narración, los indígenas son expuestos como idólatras y acusa a los españoles de sembrar el fanatismo al cimentar la educación de sus nuevos conquistados con una fe ciega que no tuvo buenos resultados, toda vez que la ilustración era desconocida. Para Islas, con la gesta del cura de Dolores, empieza una etapa de reconstrucción de la patria. En este reconocimiento incluye también a la figura de Morelos, a la que coloca en un rango superior por ser el emprendedor de las ideas democráticas del país. Como podemos ver, la visión de hacia dónde se dirigen los discursos va cambiando. El discurso ofrece una visión optimista del futuro e invita a los ciudadanos a acatar las leyes de reforma y la Constitución para emprender una etapa de reconciliación y evitar nuevamente que de vaivén en vaivén México caiga en la dictadura absoluta. La locución termina con un reconocimiento al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y diciendo, abro cita, os exhorto para que digáis en nombre de la patria, viva la independencia, viva México. Estos discursos patrióticos son el reflejo fiel de su época. A través de sus palabras presenciamos cómo los ritos y símbolos se integraron paulatinamente a una nueva cultura política. El lenguaje empleado en la exaltación de los héroes se convirtió en una herramienta para la construcción simbólica del país. Los vocablos fueron las imágenes alegóricas de la nación, además de la mención de los héroes, como se hizo referencia en todos los folletos anteriores. También se mencionó el territorio, los habitantes, las tradiciones y los gobernantes.
Con lo que he expuesto, pretendo llamar la atención para crear nuevos horizontes sobre la literatura nacional con acervos aún inexplorados en este terreno, de ahí el título de la ponencia presentada hoy, toda vez que en el interior de la colección encontramos géneros que van desde lo dramático, popular, crónicas de espectáculos, novelas, narraciones de carácter histórico y otros. Esos son algunos de los folletos que hay. Gracias. Sí. Bueno, pues nuestra tercera ponente es la doctora Rosadalia Valdés Garza. Es licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestra en Mercadotecnia por la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas y doctora en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura y Discurso por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Está especializada en Historia de la Edición en México. Sus líneas de investigación abarcan el estudio de los procesos de edición de las publicaciones periódicas científicas surgidas en México en los siglos XVIII y XX, y es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Buenas tardes, doctora Lilian Álvarez, muchas gracias por la invitación y su interés a mi trabajo, también a Rodrigo, que siempre me impulsa a presentar mi trabajo. Yo soy más tímida que él se presenta en todas partes, pero muchas gracias porque creo que este es un espacio privilegiado para dar a conocer este trabajo, que es la primera vez que hablo de este trabajo fuera de bibliográficas. Uno de los propósitos de las líneas de investigación del Instituto de Investigaciones Bibliográficas es la creación de bibliografías a partir de los documentos que se encuentran en los acervos de la Biblioteca Nacional de México. Acorde con ello y con el reconocimiento de la importancia de que los libros de apoyo a la enseñanza elemental han tenido en la historia y desarrollo de México y por el interés que estos materiales pueden suscitar desde distintas disciplinas, se creó en la década de 1970 el proyecto Bibliografía Pedagógica, de hecho con el apoyo de don Ernesto de la Torre Villar. Inició en aquel entonces la primera etapa del proyecto, que se dio a conocer en un portal. Por favor, sí. Como una base de datos con el título Bibliografía Pedagógica, libros de texto de enseñanza primaria, 1850-2004, lectura, gramática, matemáticas, geografía, historia, civismo, ciencias naturales y lecciones de cosas. Su responsable académico fue el investigador Francisco Siga, quien realizó estos trabajos con los enfoques bibliográfico y pedagógico. Como se indica en el título de su bibliografía, abarcó los materiales publicados hasta el año 2004. A finales de 2016, las autoridades del IIB decidieron recuperar este proyecto y echar a andar la nueva etapa que abarcaría los materiales de 2005 a 2015. Al quedar a mi cargo esta responsabilidad, mi propuesta fue dar al proyecto el enfoque de mi disciplina de especialidad, que es la historia del libro y de la edición, he de decir más en la línea de Darton que de Chartier. Las características de la bibliografía, con base en los criterios que propone Juan Delgado Casado, avanzamos, creo que varias, otra más, otra más, eso, son las siguientes. Contenido. Esta bibliografía, entendida como instrumento de apoyo a la investigación, abarca una lista de publicaciones didácticas que se encuentran en el catálogo Nautilo de la Biblioteca Nacional de México. Su originalidad radica en que ofrece datos sobre los actores de la edición que intervienen en el proceso de la publicación del libro, su comercialización y distribución, así como de características del libro, las tipográficas, por ejemplo, siempre y cuando aparezcan registradas en los materiales. Ritmo de aparición en curso, ya que continuamente ingresan y se catalogan materiales. Cantidad selectiva, pues incluye solo publicaciones didácticas de preescolar y primaria con categorías definidas desde el campo de la edición y entendidas en términos de recursos didácticos como libros de texto, libros del docente o del maestro, guías para el alumno, cuadernos de trabajo, libros de literatura infantil y obras de consulta. Cobertura geográfica internacional, porque toma en cuenta las ediciones no solo mexicanas, es decir, todo lo que hay en la nacional en esos años y con estos criterios.
Ámbito cronológico limitada a las obras publicadas de 2005 a 2015. Ámbito lingüístico plurilingüe. Tipo de material bibliográfico. Tipo de descripción descriptiva y anotada. La información de la bibliografía se expresa en 3 niveles. El primero básico, con datos obligatorios, en los que se retoman y verifican los datos descriptivos de identificación de los materiales provenientes del registro catalográfico. 2, avanzado, datos específicos, que son los que aportamos nosotros. Luego me preguntan los bibliotecólogos, y bueno, ¿y tu bibliografía qué aporta? ¿No? Creen que nada más es como el paso de la información que está del catálogo, ¿no? En el que se recurre a la revisión física de cada material para recuperar los datos que puedan servir de apoyo en el análisis de lo relacionado con las creaciones autoral y editorial, la producción y difusión de los libros. Un nivel último es el de interpretación e investigación, que implica el análisis de los materiales y búsqueda de información adicional en fuentes secundarias. Ordenación cronológica. Muy bien, avanzamos, por favor. Otra. Muy bien. El proyecto dio inicio formalmente en enero de 2007 para el desarrollo del Sistema Bibliográfico de Publicaciones Didácticas de Preescolar y Primaria en la Biblioteca Nacional de México 2005-2015. El primer reto fue incorporar debidamente las innovaciones tecnológicas y disciplinarias para convertir esta nueva base de datos en un recurso eficiente, tanto en la etapa de registro de datos como en la de búsqueda de una interfaz de usuario, es decir, el sitio de internet en el que se van a enfrentar cuando ya esté liberado esta información. Esto requirió un trabajo colaborativo entre las áreas de investigación, informática y de catalogación. El área de investigación debía hacer la revisión de estudios en el tema con el fin de establecer categorías para los campos de la ficha de registro de materiales acorde con una perspectiva editorial, obviamente una perspectiva que no tiene las fichas catalográficas. En la revisión de cada material, con esta perspectiva se recuperan datos puntuales que pueden servir de apoyo en la investigación para el análisis de lo relacionado con los aspectos de edición, producción, comercialización y difusión de los libros principalmente, aunque también los legales y de características físicas de los libros. El área de informática debía hacer el acompañamiento al área de investigación para el diseño de la base de datos o sistema, preferimos llamarle sistema, con las características necesarias para la recuperación de datos que sirvieran para generar estadísticas útiles en la investigación en una plataforma que permitiera a futuro la interoperabilidad de dichos datos. De ahí que se decidiera optar por su desarrollo en la plataforma de COA, un conocido sistema de gestión de bibliotecas con código fuente abierto. De hecho, es la primera bibliografía que se hace en el instituto en COA. Finalmente, expertos en catalogación brindarían, ahí están los créditos, brindarían la asesoría para empatar los criterios del campo de la edición con los bibliotecológicos. Nos tardamos como medio año en esto, en el modelo de la ficha de registro, así como encontrar los mejores criterios para la recuperación de materiales bibliográficos en el catálogo de la Biblioteca Nacional de México, que formarían parte de CIBIP. Entre los asesores de informática y catalogación, avanzamos, se pudo elaborar un manual de procedimientos para la edición de registros bibliográficos de CIBIP. Avanzamos. Sí, de hecho agradecemos mucho a informática este manual, porque pues tanto Ramón, que está aquí presente, como yo, pues de COA no sabíamos absolutamente nada, ¿verdad? Adelante, creo que hay una más. Y adelante, por favor. Muy bien. Un segundo reto derivado de este último aspecto es el volumen del corpus, es decir, la cantidad de materiales a analizar. En la primera bibliografía, que abarcó de 1850 a 2004, se consideraron materiales de los fondos de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México, pero también de repositorios como de la Biblioteca del Archivo General de la Nación, el Archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México y el Archivo Histórico de Condumex. No obstante, hubo criterios de exclusión, como es el caso de los materiales editados por la Secretaría de Educación Pública. En el caso de esta segunda bibliografía, la que abarcará de 2005 al 15, se decidió tomar en cuenta solo los materiales de los acervos de la Biblioteca Nacional de México, pero incluir los de la SEP. Aunque basarse en un solo acervo limitará el corpus a los materiales entregados a la Nacional por depósito legal, era necesario establecer límites a partir de la consideración de los recursos humanos y tecnológicos para la investigación. Aún así, a partir de la asesoría catalográfica de la búsqueda con criterios bibliotecológicos, se obtuvo un volumen
de más de 25,000, aproximadamente 25,000 materiales del catálogo, de los que todavía quedarán algunos excluidos al llegar a la revisión física del material y el registro correspondiente por no cumplir con las características que demandan los criterios editoriales de investigación. Como sea, el volumen es inmenso y la tarea en términos de una bibliografía incomparable en este aspecto en relación con este tipo de trabajos sobre materiales de siglos anteriores. Sirva el dato que brinda Gabriel Said en relación con cifras aproximadas de las cantidades de primeras ediciones en México, en las que ya no incluye el 21, pero que evidentemente debe superar la del 20 por mucho, además de que en CIVIP no se consideran solo las primeras ediciones. Por eso tenemos ese volumen de 25,000, no sé cuántos quedarán al final, no tengo idea, ya hemos estado excluyendo evidentemente muchos materiales, no sé, quizá pudiera quedar en 15,000, no lo sabemos. Justificación 3. Pero a pesar del reto que representa esta bibliografía en términos de su corpus, quiero mostrar algunos datos que justifican la elaboración de una bibliografía no solo como compiladora de títulos a partir de un tema, como ha sido tan común en el pasado, sino como instrumento para la elaboración de análisis estadísticos que sirvan como base a estudios de historia de la edición. Pues como indica Roger Chartier, la historia, cito, se construye a través de procedimientos de investigación con criterios de prueba que le dan el estatus propio de resultado de investigación histórica, fin de cita, para lo cual se puede recurrir a diversos tipos de análisis, entre los cuales están evidentemente el estadístico o hermenéutico. Estos datos que justifican entonces la elaboración de CIVIP se relacionan con el lugar del libro de texto en la producción y comercialización del libro en México. Según información de la CANIEM, solo para 2015, que es el último cubierto en esta investigación, un 32% de la producción editorial corresponde a ediciones realizadas para los programas de gobierno de libro de texto gratuito en secundaria, Programa Nacional de Inglés y Programa de Biblioteca. En cuanto al total de ejemplares producidos por tema, avanzamos. Por favor, está en primer lugar el de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, con más de 54 millones de ejemplares, es decir, 37% de los ejemplares vendidos ese año, a la que le siguen las temáticas de enseñanza de la lengua inglesa y el libro infantil, juvenil y didáctico. Avanzamos, por favor, no me voy a detener en la que sigue, avanzamos. Para este proyecto se entiende como recursos didácticos aquellos que sirven de apoyo, que complementan las actividades de enseñanza y aprendizaje, más específicamente los que sirven para desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas de los niños durante su educación en los niveles de preescolar y primaria. Pero el objeto de estudio de esta investigación debe entenderse no solo en el ámbito limitado a la pedagogía. Sí toma en cuenta su intencionalidad didacta para su caracterización como producto editorial, pero con el método bibliográfico se pretende obtener información que sirva para construir historias de la edición, por lo que los criterios de selección y clasificación deben responder a las categorías y prácticos del ámbito de la edición. Existe una variada terminología para nombrar los recursos didácticos, identificada principalmente en la pedagogía y otra más en la práctica profesional de la edición. Sin embargo, no se encontró en algún estudio una propuesta formal de tipología o taxonomía de recursos didácticos que reflejara a la vez las prácticas educativas y editoriales del ámbito mexicano. De ese modo se procedió a una propuesta original a partir de la revisión de materiales, en la que se tomó como referente la propuesta de Carlos Cuendia. Este autor considera como recursos didácticos los libros de texto del docente o del maestro, guías para el alumno o cuadernos de trabajo, libros de literatura infantil y obras de consulta. Las categorías que se decidieron para esta bibliografía son en cambio 4: libro de texto, literatura, informativo y obra de consulta. Ahí está. ¿Avanzamos? Disciplina, historia de la edición. En el actual proyecto se consideran las publicaciones como un producto que, si bien tiene su origen en el trabajo intelectual de los autores, se deriva de la intervención de muchas más personas que se identifican para propósitos de este estudio con el nombre de actores editoriales. Reconocer las labores creativa, intelectual, política, organizativa, técnica, comercial, administrativa y de extensión de estas personas le da a las publicaciones una dimensión que trasciende la idea de una empresa individual para concebirlas como lo que son, y ustedes saben muy bien, empresas colectivas, lo que se pone en evidencia de manera muy particular en el caso de las publicaciones didácticas. La primera bibliografía de BIPET
se orientó a la figura del autor, lo que está en la línea de la información que protagoniza la información de los registros del catálogo Nautilo de la Biblioteca Nacional y que se refleja en las notas que se proporcionan en los registros del primer producto bibliográfico, concernientes a datos biográficos de los autores. Orientar los esfuerzos a brindar información sobre los autores está acorde con lo que Ernesto de la Torre Villar, más adelante, propone como el primero de los rubros generales para ocuparse de la bibliografía. Cito: en todo su alcance y amplitud, y entender el desarrollo de la cultura en México a través del libro. Fin de cita. Sin embargo, en el segundo proyecto la atención se centra en el segundo rubro, que es el de editores-distribuidores. La originalidad del sistema bibliográfico de publicaciones didácticas, así como su distinción en relación con la primera bibliografía, radica en gran parte en que ofrece datos sobre los actores de la edición que intervienen en el proceso de la publicación del libro, información que en su mayoría además no se encuentra en la ficha catalográfica de Nautilo, así como datos sobre algunas características del libro. Este cambio de perspectiva disciplinaria en la investigación se puede explicar a partir de las dimensiones en las que Alain Chopin, no sé cómo se pronuncia, entiende lo que llama textos escolares. En la primera etapa del proyecto se resaltaban sus dimensiones de soporte de conocimientos escolares, materiales pedagógicos y como portadores de ideología y cultura, mientras que en esta segunda se enfatizarán las de material impreso y producto de consumo. Los puntos anteriores son los que diferencian principalmente los campos del registro de la primera bibliografía de la presente. En un abanico de posibilidades interpretativas, cuando el objeto de estudio es el libro, se ha optado aquí por remontar el nivel de significación textual y dar protagonismo a nombres y términos relacionados con los participantes en su producción, en un futuro resultado que podrá verse como una especie de censo y glosario de términos respectivamente de funciones editoriales. Es decir, que desde la historia de la edición se ha privilegiado aquí la de la información que el propio libro proporciona y que se relaciona con los actores del libro y su identidad participativa en esta empresa colectiva. Un tipo de información que, si bien corresponde a signos verbales, no está necesariamente referenciada o no por completo en el texto principal u obra en sí, sino en todo caso en algo que podría considerarse quizá un paratexto, la página legal, un paratexto no autoral, por supuesto, sino sin duda editorial. Es como un subdocumento jurídico o registro interno en el macrodocumento que es el libro y que le brinda unicidad, identidad y autenticidad legal. La presencia de los agentes o mediadores de libros, de textos y de literatura, informativos y demás, se revela con un crédito que representa una función dentro de la gran operación que representa su edición, una operación que en el caso de este tipo de libro es imposible atribuir solamente a los autores de contenido textual. Y el corpus aquí seleccionado es todo un observatorio de una riqueza de créditos sin precedente. Considerando que este cambio no es producto de una normativa, se tendrán que buscar las razones del por qué con el paso de los años aumentan los créditos en la página legal. De hecho, hicimos una revisión desde el 50, aleatoria, y prácticamente en 2000 es cuando comienzan a aumentar considerablemente estos créditos. Es una oportunidad también, y quizá esto tenga relación con lo anterior, para ver la movilización de los agentes de un campo cultural en términos de Bourdieu, en cuanto al desplazamiento de unos, aparición y consagración de otros, incluso algunos empujando a la amplificación conceptual y de representación de lo que hasta hoy es considerado como autor, en un momento que a Foucault le habría parecido privilegiado para ampliar sus reflexiones al respecto. Avanzamos. Aquí, bueno, presento, esto era nada más como un ejemplo de ver la evolución en los créditos. Avanzamos, otra vez. Voy a omitir esto porque ya me queda muy poco tiempo. Avanzamos. Muy bien, sí. El CIVIP se dirige finalmente a, bueno, estas eran, perdón, me voy a detener un poco aquí. Estas son las categorías en las que está dividido CIVIP para el registro de las funciones editoriales y de los nombres de las personas. ¿Sí? Como vemos es la primera de diseño, técnicos y reproducción, segundo asesoría científica pedagógica, editores de contenido gráfico y estructuras materiales, creadores de contenido gráfico y estructuras materiales, creadores de contenido textual y creadores de contenido textual suplementario. Muy bien, avanzamos, por favor.
Sí, bueno, esas son las categorías, como ya mencioné, libro de texto, literatura, informativo y obras de consulta. ¿Avanzamos? Muy bien, CIVIP se dirige a estudiantes, docentes e investigadores de diversas disciplinas, principalmente aquellas relacionadas con los estudios del libro y particularmente con aquellos que atienden los temas de su elaboración, distribución, recepción intelectual y comercial, preservación y resguardo, historia del libro, de la lectura, de la edición, pero también artes visuales, diseño gráfico, bibliografía, entre otras. No obstante, sigue siendo útil para apoyar la investigación en pedagogía y didáctica. Pretende ser útil también a los mismos actores editoriales, así como a los empresarios, funcionarios, periodistas, comunicadores y al público en general, interesados en temas educativos y en el libro de texto y los demás, desde sus ámbitos y con sus fines particulares. Prospectiva, planeación, emprendimiento, editoriales, estadísticas, políticas públicas, entre otros. Con este tipo de bibliografía se contribuye a llamar la atención en la necesidad de garantizar la preservación, operatividad, funcionalidad, usabilidad y futura reproductibilidad de estos recursos didácticos de variada tecnología de creación y reproducción. Y como tengo yo creo un minuto nada más, muestro, este es un ejemplo de los registros de la bibliografía primera. Ahí no elegí lamentablemente registros que sean ricos en la nota, pero hay notas muy ricas. Y este es un ejemplo de cómo se visualizaría. Bueno, espero que se visualice más bonito ya cuando esté el diseño de la interfaz de usuario. Evidentemente, esto es una copia del PDF que generamos de COA, pero pues como verán ahí ya están pues los creadores y demás. No se visualizan muy bien quizá, pero el que esté interesado lo podemos mostrar. Están registrados todos los créditos. Avanzamos. Y por ejemplo, es la diferencia entre nuestro registro y el de Nautilo. Continuamos, hay un ejemplo más. Sí, los dos es un caso de literatura y un libro informativo, si no me equivoco aquí. Evidentemente, la variabilidad de créditos, pues, oscila entre los 5 y los 30, hemos encontrado, ¿sí? Y bueno, pues esto es el resultado de la investigación. Bueno, el inicio más bien. Muchas gracias. Tenemos varios minutos para preguntas y respuestas de parte de nuestros ponentes. ¿Alguien quisiera iniciar? ¿Sí? Muchas gracias a todos por su participación. Me gustó mucho esta mesa que partiera desde el espiritismo hasta nuevas técnicas de clasificación, ¿no? Como que llevamos mucho tiempo buscando fantasmas. Me gustó bastante, la verdad, el contraste. Mi pregunta era, tengo preguntas muy concretas para el proyecto que presentó esta Dalia. Me parece increíble lo que han hecho, me parece increíble que hayan logrado una comunicación entre biblioteca y principios de investigación humanistas en 6 meses. Yo llevo atorado 3 años, ¿no? sin ver mucho camino. A mí me parece muy útil todo lo que están formando, ¿no? Me parece que son ejercicios de humanidades digitales que ahorita tiene su pertinencia, que ahorita es el momento de probabilidad. Y me gustaría más adelante poder platicar un poco más, ¿no?, de este tema. Pero quería preguntarte, si el manual que nos has presentado está gratis, o sea, si se puede descargar en algún lado, si se puede obtener, si lo van a publicar en Gaceta UNAM, porque, por ejemplo, el año pasado publicaron el manual para gestión de acervos fotográficos, que fue un gran acierto, ¿no? Yo creo que eso será importante, que este tipo de manuales que se están produciendo aquí empiecen a soltarlos, empiece a haber una gestión al respecto. Y la segunda es, en este marco de la ruptura del autor dentro de la clasificación, ustedes están asumiendo teóricamente que los otros sujetos que se asumen en una coautoría son interventores de la obra. Primero te respondo en la segunda, sí.
Sí, estamos asumiendo teóricamente eso, definitivamente. Has de imaginar la cara de los bibliotecólogos y los de informática. Vamos a hacer una bibliografía en la que lo único que no nos importa es el autor. Sí, pero la verdad fue un trabajo interesantísimo y estuvieron muy abiertos. Sí, efectivamente hay una persona que me dijo, es un milagro que se lograra eso en 6 meses. Sí, yo no sabía, me lo dijo alguien con la perspectiva de haber trabajado muchos años ahí. Es un gran logro, definitivamente, y es simplemente porque todos estábamos dispuestos a hacerlo. Es nada más, es eso. Todos quisimos trabajar y colaborar, aprender. Sí, porque evidentemente yo como investigadora no sé todo, yo no soy bibliotecóloga, no sé COA, yo no soy historiadora, yo no soy informática, pero me apasiona todo eso y estoy muy dispuesta a aprender y entonces, y Ramón también, y ellos también del trabajo que hacíamos nosotros. Entonces sí, es una ruptura, es una declaración, definitivamente los demás participantes en este tipo de libros los consideramos como autores. Y a la primera, lo que pasa es que este manual que generó informática es un manual de procedimiento para específicamente este producto, de tal manera que, bueno, si bien podría ser útil para quien haga cualquier cosa en COA, en realidad lo que intentaban los de informática es guiarnos a Ramón y a mí, que no somos bibliotecólogos. ¿Sí me explico? Y lo daremos evidentemente a los servicios sociales que llegarán, que parece que ya van a llegar al fin, porque tenemos evidentemente mucho trabajo, pero claro que se podría compartir en algún momento de manera pública. Todo eso, de hecho, tiene que ser público. Allá atrás hay. Bueno, sí, es una maravilla escuchar esto que pues para la gente que no tiene mucho que ver en el asunto, pues es maravilloso. Yo le preguntaría a Lidia, en esta presentación que nos hizo de los folletines, no sé si haya o tenga la siguiente información. Cuando se decían estos discursos allí en la Alameda, ¿cómo era la atmósfera, si es que se tiene el dato? ¿Cómo era la atmósfera? ¿Cómo se convocaba a la gente? ¿Era una tribuna pública o no sé, alguna cosa que nos pueda cautivar en términos de la vivacidad del momento? ¿Sí se oye? Imagino que pasaba de manera similar, o no revisé lo que fue el interior de la República, hacía una convocatoria que fue la primera imagen que tenía y ahí alentaba a los ciudadanos a participar en el tipo de actividades que había. Iba localizando algunos documentos en el archivo de la Ciudad de México y efectivamente hay desde oficios hasta en algunos periódicos aparecían publicaciones que decían cómo se llevaba a cabo la actividad. Hay algunos ya estudios especializados, pero sobre todo para lo que es la época del Porfiriato. Recordemos que el Porfiriato lo que va a tratar de vender es la imagen precisamente de la nación que él pudo construir. Es moderna. Pero sí hay materiales. Gracias, muy amable. Atrás. Como se está grabando ahí. Gracias, buenas tardes. Felicidades a la mesa. Una pregunta para la doctora Dalia, ella que habla de géneros editoriales, roles híbridos con crédito y los participantes autores. Yo he visto en proyectos en línea participantes que son coordinadores editoriales, ¿también entran aquí? Entran todos, solo que no Exacto. todos son considerados creadores. Ajá. Sí hacemos evidentemente una distinción y una interpretación en términos de los que tienen que ver con una labor creativa. Sí. Es decir, por ejemplo, por darte un ejemplo, Sí. El diseñador de portada es considerado como creador, como autor en términos de su labor creativa,
cosa que el maquetador no, que solo está, digamos, haciendo el armado, está metiendo, es una actividad, si bien no mecánica, que también implicaría una cuestión creativa, evidentemente, pero digamos, ya está haciendo su trabajo con base en el diseño del creador, ¿no? Claro. El diseño de interiores también sería un creador, en estos términos sería un autor. Están considerados todos. Aquí no dejamos fuera a nadie, incluso a los creadores de partes de los textos adentro, que se les da crédito de alguna parte del texto, ¿no? A ver, entonces sí entendí. Entonces, ¿sería un participante autor, un coordinador editorial? Un coordinador editorial está en la categoría de editor dentro de los creadores, sí. Ya, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Aquí abajo hay una pregunta. Gracias, Lidia. Perdón, es mi ignorancia. Cuando hablas de recursos didácticos, que hablas de libros de texto, libros del docente, libros de literatura infantil. ¿Hay otro rubro aparte que hable de literatura o no entiendo? Sí, bueno, presenté la clasificación de un autor que… Sí, pero había luego una corrección. Y luego nuestra clasificación es libro de texto, literatura, informativo y obra de consulta. Esa es la nuestra. Ok, pero no está bajo rubro de recursos didácticos el libro de infantil. No. Literatura infantil. No, o sea, nuestros, digamos, géneros editoriales. Sí, ya evolucionaron, ya se movieron. Libro de texto, literatura, informativo y obra de consulta. Muchas gracias. De nada. Aquí arriba, en medio hay otra. Y ya pasamos a Jonathan. ¿Qué tanto consultas para tu investigación, que arroja tantos datos nuevos y coherentes, qué tanto te serviste de bibliografías como las y bibliotecas como los otros dos proyectos que se presentaron aquí, y qué tanto de archivo? Y lo paso a alguien que levantó la mano por ahí. ¿Quién era? Bueno, pues la de Biblioteca Lerdo de Tejada yo creo que se complementa la colección con la de la Hemeroteca Nacional de México, un caso particular La Época, que es el antecedente de La Libertad, el periódico de los hermanos Sierra Méndez, junto con otros, que es el que llevó a Porfirio durante un buen rato, el que ayudó a consolidar su primer gobierno. Por ejemplo, en la Lerdo de Tejada uno puede sacarles fotografías a los materiales, bueno, la atención es increíblemente buena, y ese material yo no lo encontraba completo, por ejemplo, en la Hemeroteca Nacional de México, ¿no? Que ese es una de las cosas que se complementan. Obviamente, pues, el otro de los archivos que consulté también aquí es el Archivo Histórico de la Nación, el de la Ciudad de México, que también apoyan sobre, como mi tesis, aunque era de literatura, se enfocaba mucho también a una biografía crítica y a un personaje que en 1874, o sea, cuando tenía 24 años, le faltaban 6 años para morirse, se desvincula de la literatura, entonces, y se va directamente a las ciencias. Entonces ahí sí me tuve que ir ya específicamente a otros archivos, ya no solo literarios, sino históricos, ¿no? Y ya más vinculados a áreas mucho más grandes. No sé, creo que ahorita de estos de los dos que más recuerdo, por ejemplo también el Sagrario Metropolitano, curiosamente mi autor, aunque era espírita de hueso colorado y era de los que pues defendieron a capa y espada esta doctrina, se casó por la iglesia. Y ese dato pues lo fui a encontrar ahí en el Sagrario Metropolitano. El párroco que dirige allí muy amablemente me ayudó a acceder yo al propio registro de los materiales, y me di cuenta de que pues ahí se casó con Tarsila González, que es hija de Refugio y González, otro de los defensores del espiritismo en México.
Entonces uno se va dando cuenta que, pues, en mi caso yo fui desde la iglesia hasta los archivos aquí nacionales, ¿no? Ese es un mundo. Y bueno, también el registro civil. Ya para entonces, cuando él se casa en 1874, el registro civil ya funcionaba en México, si no mal recuerdo empezó a funcionar desde 1871, ya cuando se desvincula un poco la iglesia del Estado y ya no solo los registros, las actas de matrimonio están directamente de la Iglesia Católica, sino ya el registro civil empieza a tener sus propios registros y pues ahí aparecen sus actas de matrimonio, por ejemplo. Creo que ya se me olvidó lo que iba a decir. Sin embargo, bueno, a mí me emocionan mucho la comparación, como decían por aquí, entre un tipógrafo llamado así, que era el editor y que pasaba por todo el proceso de creación del libro, y ahora, en el caso de libros de texto, que más les llamaríamos obras más que de autor, de editor, que finalmente es la editorial, es el lineamiento que viene de fuera desde CEP y entra y se va hacia un gerente y va bajando. Y yo también siempre yo he tenido la suerte de ser autora, editora, diseñadora de libro de texto y me interesa el libro informativo. Pero eso es algo que yo como que en mi mente no cabía. Yo decía, no puede ser que el autor, que es un investigador de la pata de la ranita y está escribiendo aquí porque tiene una formación así y que tiene nombre, se lleve los créditos al 100% y sobre todo las regalías. A mí me parece que tiene una trascendencia inmensa como poder visualizar este nuevo panorama que tiene que ver más con lo anterior, que eran tipógrafos, que habían un personaje que desde la decisión o sea, en términos de lo que necesita el mercado, o bueno, lo que le quiere vender, hasta la distribución y venta y cálculos, se parece más a esos inicios de la imprenta, solo que ahora está dividida en temas. Incluso hay profesiones que se están desdibujando, como los que se dicen diseñadores editoriales, que al final son formadores que no tienen, desgraciadamente, una creación, porque su formación los está limitando, pero el que se dice corrector técnico, a lo mejor hasta escribe más que el propio autor y le da coherencia al libro. Entonces, la verdad es que sí, a mí me interesa mucho, incluso estudié una maestría en diseño editorial, que debo de terminar mi tesis, ni siquiera la he empezado porque estoy metida en todo esto, de dónde le agarro, por dónde. Me interesó muchísimo la ponencia y no sé, también pues es ver si después podríamos platicar para alguna orientación, pero la verdad es que el panorama se me hace bello porque es injusto que muchas personas que trabajan mucho más que alguien que produce un texto de 12 cuartillas, que les exiges 12 cuartillas porque te dan menos y le hacen la letra más grande, y se dicen autores, y no estoy contra los autores, yo también lo he sido, pero hay que crear esta nueva visión de edición de este tipo de libros, que yo les llamo libros de editor, y que finalmente pues les pones una plantilla, lo realizas así y asado, pero todavía hay que darle forma hasta que llegue a como debe de ser el producto. Punto y aparte son las políticas públicas que dejan el 10% del tiempo del proceso a la creación del libro y que salga en friega para el siguiente ciclo escolar y los contenidos y todo eso, ¿verdad? Bueno, ya está aquí, le dejo, gracias. Bueno, rapidísimo, bueno, eres una profesional del libro y lo entiendes bien, yo también lo fui, yo fui editora, por lo tanto tengo muchos amigos profesionales del libro y veo todas esas cosas que tú acabas de decir, las veo. He intervenido en algunas etapas de la edición de estos libros por una cuestión de aprender también y sensibilizarme en términos de la investigación que estoy haciendo. Yo previamente no había hecho libro de texto y con ellos pues he estado en esta etapa experimental. Ahora sí ya no tengo tiempo, pero
porque tú sabes que es muy demandante y además entraba solo en pequeñas partes, pero efectivamente, y yo espero, mi propósito es que en la historia del libro y de la edición del siglo XXI no suceda como sucedió justamente yo inicié mis estudios de historia del libro del siglo XVIII en México, que no suceda, que no haya gente anónima que trabajó tanto. Eso es mi inspiración. Todavía tenemos un par de minutos, si alguien tiene una pregunta final, comentario final. Bueno, pues entonces concluimos esta tercera mesa y damos paso a la presentación de los libros de la colección Shokna.